Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a hablar un poco sobre la edición textual, ya que anteriormente habíamos especulado, un poco hablado acerca de la posibilidad de salir del grafopasmo y empezar a escribir. Bueno, vamos a hacer una especie de recomendaciones sobre un estilo de escritura que posiblemente a mucha gente que está empezando en el arte de escribir, confunde lo que es la escritura objetiva o la escritura sólida por la escritura metafórica o literaria. Entonces vamos a diferenciar entre lo que es escribir de manera literal y lo que es escribir de manera literaria, distinguiendo claramente que al hablar de literal nos estamos refiriendo al significado que cada palabra y cada frase armada con palabras tiene el significado estricto que nos dice en primera o segunda instancia el diccionario de la Real Academia de Lengua Española. Es decir, cuando hablamos de cualquier palabra, casa, perro o cosas, conceptos, lo que sea, siempre estas palabras significan lo que en el diccionario nos dice. En cambio, cuando hablamos de un sentido no literal, sino literario, entonces las palabras podrían tener otro significado. No, yo generalmente cuando trabajo con los estudiantes les pongo el ejemplo, por ejemplo, de aquel poema que dice: quiero morir cuando decline el día, en alta mar y con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía y el alma un ave que remonta el vuelo. Como se trata de una poesía, entonces sabemos que sería un error pretender entender el texto de ese poema de manera literal, porque entonces si lo hacemos de manera literal, cuando la persona dice quiero morir cuando decline el día, lo que quiere decir primero que tiene ganas de morir porque dice quiero morir. Segundo, cuando decline el día, pues querrá decir que al ratito, en la tarde, cuando está entrando la noche, es el día, es la hora en que quiere morir, ¿sí? En alta mar significa que a lo mejor pues pretende adentrarse con un barquito hasta donde no haya horizonte de playa o de tierra, y con la cara al cielo, posiblemente acostándose un poco en su barquito para poder ver el cielo, ¿sí? Donde parezca un sueño la agonía. Como la agonía va a parecer un sueño, posiblemente necesitaría unas pastillas para dormir, para tomarse el bonche de pastillas, de tal manera que se vaya durmiendo y no despertar. Se parece un sueño la agonía. Y el alma, un ave que remonta el vuelo, o sea que realmente pareciera que su alma se va directo al cielo, pero pues sabemos que eso es un absurdo. La literatura o la poesía no se puede interpretar de manera literal, sino de manera literaria, de manera metafórica, de manera figurada. Entonces, de manera inteligente, nosotros entendemos que cuando habla de morir y cuando habla de vida, no se refiere a conceptos estrictos, ¿no? Por ejemplo, quiero morir cuando decline el día. Sabemos que el día es el significado del ciclo de vida de un ser humano. Entonces, al declinar el día significa al final de mis días como ser humano, de mi vida, ¿no? Entonces, no es un deseo de que yo quiero morir ahorita, sino cuando decline el día y yo me toque morir, ¿sí? Quiero morir en alta mar. El alta mar puede ser una metáfora de los estados de ánimo del ser humano. Cuando uno está en alta o en baja, significa que uno está yéndole bien, se siente orgulloso de sí mismo, o en baja cuando estás teniendo puros traspiés y fracasos y errores, ¿sí? En alta mar, con la cara al cielo significa la dignidad, significa el orgullo de ti mismo, de sentirte satisfecho, porque cuando estás cometiendo errores, generalmente no tienes la cara al cielo, sino al suelo, o sea, cabizbajo, ¿no? ¿Sí? Con la cara al cielo, donde parezca un sueño la agonía. Aquí, por ejemplo, la metáfora es claramente la de los justos, que dicen que los justos cuando mueren es como un sueño, no sufren. En cambio, el malvado, generalmente cuando va a morir, pues se acuerda de todas sus maldades y esa culpa le atormenta antes de morir. Bueno, esa es la diferencia de un lenguaje literal y un lenguaje figurado o literario. Entonces, cuando hablamos de texto académico, debemos evitar utilizar lenguajes figurados porque no es poesía. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo un texto que fue escrito posiblemente por un profesional está lleno de metáforas, y lo cual confunde realmente al lector. Vamos a ir primero pues a esta parte. Bueno, aquí tenemos por ejemplo un ejemplo de un texto, ¿no? En donde en el proceso de edición, vamos a quitar un poco mi ¿cómo se llama?
mi imagen, ¿no? Ahí para que veamos, ¿no? Es un ejemplo. Esta es la hoja en donde el autor está, esta es la hoja y esta es la parte de el texto, ¿no? Lo he recortado un poco para que podamos verlo mejor, ¿no? Aquí ya podemos ver, ¿no? Entonces, ahí dice, cuando habla de perspectiva de género e inclusión social, dice, implica, o sea, ¿qué cosa es esta perspectiva de género e inclusión social? Implica reconocer al proceso de enseñanza-aprendizaje, citando a Freire en 1971, como un encuentro donde diversas perspectivas del mundo se entrecruzan y respetan la diversidad implícita del ser. Significa recuperar las discusiones teóricas esbozadas y presentadas desde una mirada decolonial y de género que permita visitar a las autoras, narraciones, conocimientos y agentes negados por la educación tradicional. Al parecer este texto muy académico, hasta está complicado. El que lo lee puede decir, ay, qué tonto soy porque no entiendo a la primera qué me quiere decir, ¿no? En realidad, quiero decirles la verdad. En realidad, la persona que escribió esto pretende que, haciendo un lenguaje confuso y oscuro, le da aires de intelectualidad, cuando el verdadero intelectual o el verdadero sabio no escribe de manera oscura, sino de manera transparente. Vamos a ver un poco el análisis de este texto, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí en el siguiente, ¿no? Una crítica a la metáfora del encuentro. Dice él, implica reconocer el proceso de enseñanza-aprendizaje como un encuentro, donde diversas perspectivas del mundo se entrecruzan y respetan la diversidad implícita del ser. Pero si vemos la palabra encuentro, en el diccionario dice que es un acto de coincidir en un punto, dos o más cosas, ¿no? Entonces, en el proceso de enseñanza parece como un encuentro, como si fuera, no sé, una cumbre, un lugar, ¿sí? Acto de encontrarse, oposición, interacción. O sea, estamos hablando de que el proceso de enseñanza-aprendizaje pareciera que está tomando un protagonismo como si fuera una persona, cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje no es una persona, que se puede encontrar con diversas perspectivas del mundo. La verdad es que parece muy inteligente el texto, pero la forma como está escrito confunde al lector. Entonces yo estoy proponiendo aquí, en este trabajo, otra palabra. Un encuentro podría mejor decirse una convergencia, convergen, ¿no? Entonces, aquí vemos que converger, dicho de dos o más líneas, es tender a unirse en un punto, coincidir con la misma posición ante algo controvertido, lo cual me parece mucho más pertinente que un encuentro, porque pues, el encuentro significa que el proceso de enseñanza y aprendizaje es como si fuera un ente vivo que se va a encontrar con perspectivas del mundo, o las perspectivas del mundo son personas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo es mi propuesta utilizando el verbo converger para que no haya ningún problema. Miren, en la propuesta 1 dice, implica reconocer que en el proceso de enseñanza-aprendizaje convergen diversas perspectivas del mundo y que en el entrecruce de todas ellas se respeta la diversidad implícita del ser. Estoy tratando de respetar el sentido del texto original, donde dice implica reconocer el proceso de enseñanza como un encuentro, ¿sí? Entonces, yo digo acá, no es un encuentro, es una convergencia de perspectivas del mundo, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Implica reconocer que en el proceso de enseñanza-aprendizaje convergen diversas perspectivas del mundo y que en el entrecruce de todas ellas se respeta la diversidad implícita del ser. Si ustedes se den cuenta, al dejar de utilizar esa metáfora del encuentro, el texto parece ser mucho más transparente y claro para cualquier lector. Vamos a ver una segunda propuesta para seguir afinando este texto, ¿no? Entonces, en la propuesta 2, ¿sí? Ya elimino también la palabra entrecruce, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí en el original, aquí está, implica reconocer al proceso de enseñanza-aprendizaje como un encuentro donde diversas perspectivas del mundo se entrecruzan y respetan la diversidad implícita del ser. En la propuesta anterior implica reconocer que el proceso de enseñanza-aprendizaje converge en diversas perspectivas del mundo y que en el entrecruce, respetando el entrecruce de todas ellas, se respeta la diversidad implícita del ser. Ahora, la propuesta 2, que ya más tratando de corregir esto, implica reconocer que en el proceso de enseñanza-aprendizaje convergen diversas perspectivas del mundo, todas válidas e integradas entre sí, como corresponde a la diversidad implícita del ser. Entonces, no hay un entrecruce, sino más bien hay una convergencia donde todas se respetan, porque dice todas válidas e integradas entre sí, como corresponde a la diversidad implícita del ser.
Entonces, tratando de entender exactamente el significado de la metáfora, yo lo trato de aterrizar con un lenguaje unívoco, es decir, el lenguaje metafórico es equívoco porque se presta a muchas lecturas e interpretaciones, y el lenguaje literal trata de ser unívoco, que diga explícitamente lo que se quiere decir y no deje a la interpretación las cosas. Vamos a ver la segunda parte de este texto, el crítica a la discordancia de número y otras cosas. Por ejemplo, aquí cuando dice significa recuperar las discusiones teóricas esbozadas y presentadas desde una mirada de colonial y de género que permita visitar. Las discusiones es plural y que permita es singular, lo cual empieza ya a confundir a las personas, a los lectores. Que permita visitar, además utiliza el verbo visitar como si esto fuera una humanización. Aquí tengo yo los errores que yo reconozco. Discordancia de número, en donde las discusiones, que ya señalé, es plural y que permita visitarte, es singular. La prosopopeya, que significa que personificas cosas que no son objetos vivos, cuando dice se personifica autoras y narraciones en que se les puede visitar aquí, las discusiones pueden visitar a las autoras, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una prosopopeya, una cosa metafórica que se usa en la literatura pues de poesía y de cuento, ¿no? Ahora, hay una imprecisión referencial también, ese ya es de tipo referencial. Por ejemplo, Walsh 2013, que está puesto ahí, después le dice desde una mirada de colonial, no se trata si de Walsh está citado para la expresión mirada de colonial o para toda la frase, desde recuperar las discusiones teóricas esbozadas presentadas desde una mirada de colonial. O sea, esta referencia realmente está imprecisa a qué está refiriendo a Walsh. Y en la otra referencia de Sousa y Santos, entonces no sabemos si, como lo pone después de agentes negados, ¿sí?, visitar las autoras, narraciones y conocimientos y agentes negados, ¿sí?, o se refiere a todo el texto desde visitar a las autoras. Ahorita vamos a hacer una propuesta donde la referencia esté en donde queremos referenciar lo que dijo el autor, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el original significa recuperar las discusiones teóricas esbozadas y presentadas desde una mirada de colonial, en el caso de Walsh 2013, y de género, que permita visitar a las autoras, narraciones, conocimientos y agentes negados, de Sousa Santos 2009, por la educación tradicional. Vamos a hacer la propuesta, miren. Dice aquí, desde esta perspectiva, hablando ya del texto anterior, estamos recuperando lo que dijimos anteriormente, desde esa perspectiva, ¿sí?, se puede trabajar con las discusiones teóricas que provienen de bases teóricas críticas. Ahí puedo corregir porque estoy repitiendo la palabra. Bases críticas podría ser, como la de colonial, en este caso cito a de Walsh, y la de género, que en este caso a de Sousa y Santos, ¿sí?, que son dos tipos de teorías críticas. Y se abre la posibilidad de revisar textos de diversos agentes negados como autoras, narraciones y otros conocimientos que la educación tradicional ha desconocido y vetado. Entonces yo trato de recuperar que no vamos a visitar a las autoras, sino vamos a poder revisar textos de estos agentes negados, ¿sí?, a las autoras, las narraciones negadas o conocimiento, por ejemplo el conocimiento tradicional, ¿sí?, que la educación tradicional, o sea la educación formal, que hasta ahorita ha impuesto solamente a ciertos autores de prestigio, entre comillas, y no ha dado acceso a otros tipos de producción de conocimiento, como si fueran devaluados esas formas de conocimiento. Entonces aquí vamos ahora a presentar cómo quedaría. En el original, implica reconocer al proceso de enseñanza-aprendizaje como un encuentro donde diversas perspectivas del mundo se entrecruzan y respetan la diversidad implícita del ser. Significa recuperar las discusiones teóricas esbozadas y presentadas desde una mirada de colonial y de género que permita visitar a las autoras, narraciones, conocimientos y agentes negados por la educación tradicional. Este es el texto original. En mi propuesta, ya corrigiendo, quitando metáforas, quitando discordancia de número, género e incluso mejorando la referenciación, propongo lo siguiente: perspectiva de género e inclusión social.
implica reconocer que en el proceso de enseñanza-aprendizaje convergen diversas perspectivas del mundo, todas válidas e integradas entre sí, como corresponde a la diversidad implícita del ser. Desde esta perspectiva, se puede trabajar con las discusiones teóricas que provienen de bases teóricas críticas, como la de colonial y la de género, y se abre la posibilidad de revisar textos de diversos agentes negados, como autoras, narraciones y conocimientos que la educación tradicional ha desconocido y vetado. Hasta allá, mi propuesta trata de que, al ser explícito lo que se pretende decir, y no aquí donde tiene muchas interpretaciones porque se usa metáfora, el lector de primera mano le quede más claro qué cosa es lo que estoy diciendo, porque al dejar un texto oscuro, resulta que causa en el lector aburrimiento al no poder entender rápido qué es lo que me estás diciendo. Y segundo, causa también el abandono del texto. Es decir, cuando el lector se aburre de estar leyendo una cosa que no entiende, mejor cierra el texto y ya no lo lee. Ahora, nosotros queremos que nos lean, queremos que la gente entienda lo que queremos decir. Y por eso necesitamos escribir en un lenguaje que sea sencillo, que sea directo, que sea objetivo, para que realmente nosotros podamos, pues como dice este autor que escribe el antropólogo como autor, que se llama Clifford Geertz, ¿sí? El texto hace que la gente te lea, y si quieres ser una persona que la gente lea, tienes que tener un texto que atrape a la gente, que le guste o que pueda entender, ¿no? Entonces, pues hasta ahí este pequeño fragmento, que quizá fue muy rápido, pero lo que intenta es precisamente dejar claro dos cosas. La primera, ¿sí? Que al escribir un texto no utilicemos ni revolvamos el texto literario con el texto literal. Literario significa metafórico, significa equívoco, significa que da pie a interpretación con nuestras emociones de todo lo que pase, lo cual es muy válido en la literatura y en la poesía. Y el texto literal, como su nombre lo dice, está apegado al significado exacto y objetivo de cada palabra, de esta manera que, aunque sea más difícil, posiblemente no lo sea tanto, al hacer explícito de manera directa lo que realmente queremos decir, evitamos la confusión, ganamos en la sencillez y atrapamos al lector a que esté entendiendo exactamente qué es lo que queríamos decir y no estar confundidos en textos ambiguos que no se entiende muy bien. Bueno, ese es solamente un ejemplo de cómo podemos editar el texto, porque cuando escribimos, habíamos dicho, de primera instancia, posiblemente cometemos muchos errores. Vamos a ver en un siguiente video otro error posible que podemos cometer al escribir los textos. Muchas gracias, nos seguimos viendo, espero que les haya gustado esta explicación.